Buenos días. Ahora con este nuevo tema de la programación en Visual Studio 2017, primero que nada tendremos que conocer el ambiente de trabajo. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, pues tendremos que conocer el cuadro de herramientas o vamos a decir todo lo que vamos a ocupar para nuestros programas. Debemos de, si no conocerlo en su totalidad, tener esta información de referencia para resolver la duda acerca de qué se trata. Este cuadro de herramientas, como lo menciona en esta página, pues son los siguientes, ¿no? Son los controles que utiliza Visual Basic de manera estándar, además de los ActiveX y los objetos insertables que haya agregado a los proyectos. Podemos personalizar el cuadro de herramientas agregando páginas a él o agregando controles mediante el comando controles adicionales del menú herramientas. Cuando agregamos una página, una herramienta seleccionar objetos está siempre disponible en la página. ¿Cuáles serían los principales o los que más comúnmente utilizamos? Es el botón seleccionar objetos. Seleccionar objetos es el único elemento del cuadro de herramientas que no dibuja un control. Cuando se selecciona solo puede cambiar el tamaño o mover un control que ya se ha dibujado en un formulario. La etiqueta label o etiqueta permite mantener el texto que el usuario cambie como un título debajo de un gráfico. Textbox contiene el texto que el usuario puede especificar o cambiar. El combo box le permite dibujar un cuadro de texto y un cuadro de lista de combinación. El usuario puede elegir un elemento de la lista o especificar un valor en el cuadro de texto. El listbox se usa para mostrar una lista de elementos que el usuario puede elegir. La lista puede desplazarse si tiene más elementos de los que pueden mostrar al mismo tiempo. Checkbox crea una casilla que el usuario puede elegir fácilmente para indicar si algo es verdadero o falso, o para mostrar varias opciones cuando el usuario puede elegir más de una. Option Button le permite mostrar varias opciones de las que el usuario solo puede elegir una. El botón crea un botón de alternancia de encendido o apagado. El frame le permite crear un grupo funcional o grupo o gráfico de controles. Para agrupar controles, dibuje primero el marco y a continuación dibuje los controles dentro del marco. Command Button crea un botón que el usuario puede elegir para llevar a cabo un comando. Tab Strip le permite definir varias páginas para el mismo área de un cuadro de diálogo o de una ventana en la aplicación. Multipage presenta varias pantallas de información como un único conjunto. Scroll Bar proporciona una herramienta gráfica para navegar rápidamente por una lista larga de elementos o por una gran cantidad de información para indicar la posición actual en una escala o para usarla como dispositivo de entrada o indicador de velocidad o cantidad. Spin Button es un control de spinner que se puede usar con un control para incrementar, disminuir los números. También puede usarlo para desplazarse hacia adelante, hacia atrás, en un intervalo de valores o en una lista de elementos. Y finalmente la imagen o image muestra una imagen gráfica de un mapa de bits, de un icono o de un metaarchivo en un formulario. Las imágenes se muestran en un cuadro de control de imagen, solo son decorativas y se usan menos recursos que un cuadro de imagen o una imagen insertada propiamente. Esa sería como que la explicación teórica. Vamos a verlo aquí en la práctica, ¿no? Bien, tenemos la siguiente pantalla. Aquí en bueno, ya es el programa. Tendríamos que ver todos los controles que se activan al momento de hacer un nuevo proyecto. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Sí, nos vamos a ir aquí a nuevo proyecto. Y vamos a hacer uno de suma. Básicamente, suma en su expresión, pues es la suma de dos números. Sí, vamos a hacer algo rápido para que tú sepas en dónde están esos controles y veas cómo lo tenemos que hacer. Hay la opción de utilizar Visual Basic y la aplicación de Windows Phone Frame Network. También Visual Studio me permite leer o crear código Visual C++, que es una excelente opción cuando trabajamos con Java, porque Java también ocupa los frames. Entonces, este mismo procedimiento, muy parecido en Java,
Por ejemplo, utilizamos NetBeans para programar en Visual C y poder hacer lo mismo, pero aquí tenemos esa ventaja también de poderlo utilizar. Entonces, si queremos que Visual Studio lea algún otro lenguaje de programación, por ejemplo Visual C, utilizamos este y bueno, es otro procedimiento, ¿no? Este lo vamos a poner como suma, perdón, proyecto suma 3. Proyecto suma 3, así lo vamos a llamar. Me cerró. Proyecto suma 3. PR suma 3, ¿no? No sabemos si existe el programa, pero bueno, vamos a darle a aceptar. En ese momento está generando nuestro proyecto y empezamos a poder trabajar nuestras respuestas. Muy bien, en lo que se genera el proyecto, cargamos otra información que estamos por enviar. Bien. Bien, ahí está cargando el proyecto. Proyecto suma 3. Este pequeño folder que te había comentado, te lo voy a estar mandando para que tú tengas los códigos. Esa es una propuesta y la otra es descargarlos de icanoid.com. Ese es el soporte de donde estamos trabajando. Y también ahí están los códigos. De hecho, ahorita vamos a trabajar en esto, pero aquí ya tenemos, por ejemplo, el de ejercicios y tenemos proyecto suma y abrimos nuestro código para revisarlo, ¿no? Bien, checamos si ya generó. Que está generando, no hay que presionarlo porque esta máquina es medio lentita. Ahí está. Panel derecho, propiedades, ¿sí? Y el explorador de soluciones, ahí está. Estos archivos son los que se generan cuando yo termino de hacer mi proyecto, así lo voy a encontrar en su carpeta, ¿sí? de esa solución y el logotipo ejecutable que es solución, por ejemplo, proyecto suma 3. Vamos a ver, por ejemplo, en archivo, ¿qué encontramos? En archivo, pues nuevo proyecto, abrir proyecto, página de inicio, cerrar solución, guardar el form, guardar todo, y configuración de la cuenta. Y bueno, pues estos ya son archivos recientes. En la versión editar, simplemente nos vamos a tener que ir a un archivo existente, buscar y reemplazar. En el caso de ir a la carpeta contenedora, en ver, ya tiene que ver con el proyecto. Entonces, por ejemplo, ver código, diseñador, abrir con, ventanas, marcadores, jerarquía de llamadas, vista de clases, examinador de objetos, lista de errores, lista de tareas, cuadro de herramientas. Cuando yo lo quiero activar o desactivar, tengo que abrir el cuadro de herramientas para que se abra el que ya está abierto. ¿Sí? Por ejemplo, un Windows Form, quiero agregar una segunda hoja al mismo proyecto, lo puedo hacer. ¿Sí? Agregar un control de usuario, bueno, pues ahí es respectivamente. Agregar un nuevo origen de datos, una base de datos. Agregar una clase, agregar un elemento existente. ¿Sí? Establecer como proyecto de inicio, actualizar elementos de cuadro de herramientas o las propiedades de tu proyecto.
¿Sí? A esas son respecto al proyecto, ¿no? En compilar, cuando ya terminé, pues le doy compilar solución o control mayúsculas más B y listo, ¿no? Limpiar solución, lo podemos hacer. Compilar otra vez suma, por ejemplo, volver a generar suma, limpiar suma, publicar suma, en caso de que lo mandes a una red de internet, bueno, pues se puede hacer. Depurar, aquí me permite depurar todos los errores, ¿no? Iniciar depuración, iniciar sin depurar, generar de perfiles de herramienta, paso, perdón. En el equipo, pues administrar las conexiones, formato, alinear, esto es formato alinear, horizontal, vertical, es como forma aparece mi formulario. Herramientas, obtener herramientas y características, puedo descargar aún más, extensiones y actualizaciones, conectar con alguna base de datos, trabajar con alguna base de datos de SQL Server, crear un GUID, buscar errores, etcétera, ¿no? Lo que encontramos acá. Prueba, ejecutar, depurar, lista de reproducción, etcétera, en el caso de que lo tuviéramos así. Analizar generador de perfil de rendimiento, ejecutar análisis de código, calcular métricas de código, ventana, anclar, desanclar, hacer flotante, etcétera, ¿no? Y la de ayuda. Pero bueno, no lo vamos a encontrar así, por lo regular, ahí está, mira, no está la, en este caso lo que necesitamos que son las herramientas, cuadro de herramientas, ahí va a aparecer, ¿sí? Lo dejamos así y lo dejamos cuando yo lo quiero manejar o usar, pues sí, sí me conviene tenerlo, pero mejor todo, ¿no? Ahí está. Entonces, pues más o menos voy a ir trabajando mi lienzo de trabajo. Todos los Windows Form, aquí están todos los que ya vimos hace un momento con toda la explicación. Además, vamos a ir seleccionando cada uno y te dice para qué es. Esa es otra de las ventajas que tienes. Te recomiendo la versión en español, obviamente. Y bueno, por ejemplo, los más comunes, los de contenedores, menús y barras de herramientas, datos, componentes, impresión, cuadros de diálogo, interoperabilidad WPF y general, ¿no? Vamos a hacer un proyecto rápidamente llamado suma. En lugar de form cambiamos la propiedad texto, como nos dice el buen ingeniero. Suma 3, sí, el proyecto se llama suma 3. Ahí está el título que se cambia en automático por suma 3. Ahí está. Si queremos decirle que se cambie de color y se vea esto más vistoso, se puede hacer la propiedad web. Por ejemplo, podemos usar el brown. Ahí está, se ve padre, ¿no? Siguiente paso, tenemos que intentar colocar un Groovebox. Entonces nos vamos a ir, por aquí debe estar. Digo, ya después te vas a familiarizar con los controles. Ahí está Groovebox. Y ahí está otro Groovebox, ¿no? Bien, el primero lo necesitamos llamar ingreso de datos. En lugar de texto Groovebox 1, le vamos a poner ingresar número. Ingresar número. En el siguiente se va a llamar, en la propiedad texto, se va a llamar resultado, ¿no? Listo, ya tenemos nuestros dos. Ahora vamos a agregar un label, ¿sí? Para decir lo que yo quiero. Por ejemplo, el primero se va a llamar, en lugar del label 1, se va a llamar número, ¿no? Pues es el número que voy a ingresar. La 2, pues va a ser el resultado para mí. Sí, ahí está, resultado. Ahora, para los datos que el usuario ingresa o debe ingresar, vamos a utilizar un textbox. Sí, un textbox aquí. Ahí está, otro textbox. Vamos aquí. No sé por qué se hizo pequeñito. Y lo queremos agrandar un poco. Y bueno, el diseño, los colores, las propiedades que tú quieras modificar, pues ya es un diseño propio, ¿no? Eso ya depende de ti, el estar pues manejando algo más bueno, ¿no? Entonces, una vez que yo ingreso, por ejemplo, el textbox, yo debo de darle un nombre, por ejemplo, para mí tendría que ser un prefijo txt número,
¿sí? Así se debe de llamar para efectos de mi código que ahorita voy a escribir. Y aquí le voy a poner txt resultado. Aquí es a donde se va a mandar la información, ¿sí? Insisto, aquí yo puedo, por ejemplo, decir esto y yo puedo ponerle un color, ¿no? Por ejemplo, cambiar la propiedad. La propiedad backcolor, ¿sí? Le podemos otra vez en web y a lo mejor pongo algo así como orange, ¿no? No sé, se me ocurre, ahí está, mira, se ve vistoso. Digo, esto ya depende de cada quien, de tu diseño, esto no es necesario, esto es artístico. Digo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer sin problema. Después vamos a agregar un botón normal, ¿sí? Un botón normal lo ponemos aquí. Y pues este botón yo le puedo agregar características, hacerlo más grande, etcétera, ¿no? Cambiamos, por ejemplo, en backcolor, la propiedad backcolor. Sí, lo buscamos para que lo veas de manera diferente, perdón. Ok, seleccionamos primeramente nuestro botón y después propiamente cambiamos sus características, ¿no? Por ejemplo, en lugar de botón 1, que en el botón sea calcular, ¿no? Que se llame el botón se llame calcular, ahí está. Pero también, pues conforme a mi programa, yo tengo que darle un nombre. Por ejemplo, un prefijo sería btn calcular, ¿sí? Porque eso lo voy a ocupar después en el programa. Luego, pues bueno, vamos a ver que no se vea de ese color, ¿no? ¿Dónde está? Son texto, color de texto, incluso el color de texto lo puedo cambiar. Vamos a poner que sea la propiedad web, que sea así como diferente a los demás. Poner un lim, es que se parece a ese, vamos a poner este. No, ahí está, ¿verdad? Para que se vea diferente. No, ya depende esto de ti, depende de lo que le quieras agregar. Para ingresar nuestro código y al momento de darle la acción clic, tenemos que darle doble clic aquí, ¿no? De tal suerte que vamos a ingresar pues nuestros ejercicios. Sí, vamos a tener que ingresar estos ejercicios, este código para que ese botón ejecute una instrucción. Hace un momentito habíamos querido abrir vamos a abrirlo. Te digo, ya sea que lo tomes de aquí o lo tomes del sitio Icanoid. Acuérdate que Icanoid es un es un programa, es una estructura, la cual ya revisamos en la grabación número 1. Ya dijimos cómo se declaran las variables, ya dijimos cómo usamos los tipos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar siempre dándole un orden lógico, un orden de estructura. ¿Sí? Le voy a dar un orden en 3 momentos. Acuérdate que dijimos la entrada, el proceso y la salida. En ese orden lo vamos a ir ejecutando. Entonces ya tenemos la declaración, pues obviamente necesitamos una variable llamada número, también una llamada resultado, porque son cosas que tienen que existir. La entrada de datos, sí, lo vamos a determinar con el dato que nos dé el cliente. El proceso, vamos a decir que el proceso es resultado número más número, es decir, el mismo número que yo ponga se va a duplicar y se está sumando. Habrá la forma de decir, bueno, no es que yo quiero que sume un número 1 más un número 2. Ahí ya abrirías la variable número 1, número 2 con 2 cajas de texto y ejecutar el proceso al momento de darle activar o calcular. Pero bueno, esos diseños ya son propiamente conforme a tu más complejidad a la información. ¿Sale? Entonces ya es parte de cada quien. Con esto yo finalizo, fíjate bien, ya tengo mi entrada de datos, mi proceso y mi salida. La salida va a salir en resultado, ¿sí? Ahí va a ser la salida de la información. Vamos a iniciar. En ese momento hace una valoración, hace una compilación,
y verifica que tu programa no tenga problemas. Entonces eso te lo va a decir en la parte de abajo donde dice salida. Está, aquí es en salida donde te vamos a mostrar los errores en caso de que existan. Y bueno, ¿de qué depende la velocidad del resultado? Pues de tu máquina, ¿no? Si la máquina tiene buena velocidad, pues va a trabajar rápido. Depende de tarjeta gráfica, etcétera, ¿no? Ahí está mi diseño. Pues a lo mejor un diseño sencillo, pero es entendible. Número 56, ¿no? Calcular 112, 67, 134. Sí, ahí está. Le doy 34, calcular 68. Bien, este es un ejemplo, operadores aritméticos, todos los que tengas que hacer, suma, resta, división, exponenciación, pues nada más es respetar la fórmula, ¿no? En este caso en el proceso va la fórmula, de que depende de la declaración de las variables. Si por ejemplo base por altura sobre 2, bueno, pues tendrá que haber una literal base, otra altura, otra área, ¿sí? Y después declaro la lectura de base, altura y obviamente el proceso o el cálculo del área en que consiste, ¿no? Este es el de suma. Bueno, con el tema de esta semana vamos a hacer un nuevo proyecto. Antes que todo, bueno, se me olvidó grabar todo. Listo, ahí está grabado. Luego nos vamos a ir a uno nuevo y vamos a hacer 3 ejercicios más, por ejemplo. En este caso vamos a hacer el de vectores. Nos estaban diciendo que tenemos que saber qué son los vectores. Y los vectores, vamos a ponerle PR vectores 1 y vamos a generar un nuevo lienzo de trabajo. Es Visual Basic, aplicación de Windows Phone, NetForm Network y le damos generar. Quiero guardar y cerrar y vamos a hacer un nuevo trabajo. Sale, ya tenemos nuestro lienzo de trabajo. En este caso, el gran ingeniero, la verdad es que mis respetos para este ingeniero. En los videos, si tú ya tuviste la oportunidad de ver un tipo muy excepcional, le explica de maravilla. Lo vamos a comprobar, ¿no? Porque todo lo que está debe de, vamos a decir, debe de existir el comprobar, ¿no? La información en internet es poco confiable, sin embargo, no todos los sitios, vamos, están mal, ¿no? No todos los sitios son de malas personas. Antes de tomar en cuenta un trabajo, pues debes de a que se con la de explicarles a ustedes nuestros trabajos, en este caso apoyándonos de estos códigos, de estos videos, etcétera, ¿no? Pero pues lo principal es que tú sepas qué tienes que hacer. En array arreglos vectores llamados así,
vamos a tener que ver por qué son así. Nos permite, este tipo de estructura de datos, los arreglos, nos permite procesar una colección de datos. Acuérdate que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la lista de notas de algún alumno, procesar esta lista de forma independiente con variables simples sería muy fácil. Por el contrario, las estructuras de datos facilitan la manipulación y organización. Por supuesto, la intención de una estructura de datos es automatizar un proceso, pero asimismo que esta información yo la manipula ya. Se dividen en estáticas, lo que se llaman los arrays vectores y matrices, cadenas, registros y ficheros. Las dinámicas sin restricciones y limitaciones en el espacio usado en memoria, las listas, pilas y colas, listas enlazadas, árboles y gráficos. Así es como lo vamos a definir y a clasificar. Los array o arreglos es el que vamos a ver enseguida. Es un conjunto finito y ordenado de datos homogéneos. Los arreglos pueden ser de una dimensión vector, dos dimensiones matriz y n dimensiones matriz multidimensional, es decir, un vector unidimensional, multidimensional y un vector con una sola dimensión que se llama vector. En este caso el que vamos a ver es el de vector y más adelante vamos a ver el de matriz y vamos a ver más adelante el de matriz multidimensional, ¿no? En esas tres categorías vamos a trabajarlas. ¿Cuál es la estructura de nuestra clase? ¿De qué tipo? De tipo pública, ¿sí? El nombre de vector, en este caso son las edades. Tipo de dato de los elementos del vector es de tipo entero, ¿no? O puedo decir también que es long, o también puedo decir que es decimal. Esto ya depende de la clasificación y de los tipos de datos que tú quieras incluir en tu ejercicio. La asignación de valores, edades, la inicializo en 0, es muy necesario, ¿no? Asignación de valores es igual a 14, es decir, este vector va a hacer un recorrido entre 14 posibles datos o las edades de 0 al 14 y va a ser un recorrido de 7 lugares, ¿no? Porque hay 7 personas. Implementar un vector para almacenar las edades de 7 personas, al final mostrar el promedio de estas edades. Pues ahí está, vertical, o bueno, el vector es del 0 al 6, las edades pues variadas, ¿no? Hasta 14. ¿Cuál sería el formulario? Este sería nuestro formulario, tendríamos que hacer pues este diseño, ¿no? Lo vamos a hacer muy rápido, array vector, ya lo tenemos, pues vamos a cambiar la propiedad en lugar de for, la propiedad del texto, array vector, sí, array vector, no le dije el punto, quería un guión medio, vector, sí, array vector, ok. Ya lo tengo, vamos a cambiar rápidamente el del color. El color es opcional, pero es para que se vea diferente, ¿no? Propiedad del backcolor, la apariencia, la web. Es decir, que no nos confunda, sino que los cambios se vean más claros que de lo acostumbrado, ¿no? Ahí está. Ok, ingresamos dos. eh, Ingrese datos, así como él lo está haciendo. Acuérdate, lo selecciono. Aquí le ponemos ingrese datos. Ingrese datos. El segundo se va a llamar resultado. Entonces aquí le ponemos resultado. ¿Vale? Y ahí está. Luego de eso agregamos un botón que se llama cargar vector. Bueno, pues lo hacemos grandecillo. Ahí está. Nos vamos por el botón. Lo ponemos ahí. Lo alargamos. Esto es rápido, casi es de balazo, ¿no? En lugar de botón 1 se llama propiedad texto. Se llama botón con el prefijo, acuérdate, btn, cargar vector. Tengo mucho cuidado con la propiedad texto. La propiedad texto, perdón, estoy mintiendo. La propiedad texto se va a llamar cargar vector. Ahí nada más es cargar vector. Sí, el nombre propio para el efecto de nuestro programa
¿sí? En este caso va a ser en lugar de form 1, si esa es la propiedad texto, array vector, bueno, es que no estoy seleccionando el botón, ahí no me dicen bien, correcto. Botón 1, el nombre va a ser, por dejar como lo nombro, botón btn nuevo, btn, no, queremos el de cargar vector, pues así se llama, cargar vector de cada quien. Entonces el nombre va a ser btn, pues lo dejamos así como lo dice, cargar vector, ahí está el nombre, ¿no? Bien, en donde si es más extenso, arrastro mi diseño para que tenga más espacio. Sí, vamos a agregar cuántas etiquetas, una etiqueta nada más, ¿sale? Una etiqueta label, aquí está, se va a llamar promedio, esa se va a llamar propiedad texto promedio, enfrente agregamos una caja de texto, un text box, aquí está el text box, vamos enfrente, ahí lo ponemos, promedio, dos puntos y seguido, ok, aquí el name de la etiqueta, le puse promedio, es en la propiedad texto. A ver, seleccionalo, ahí está. Propiedad texto, texto, aquí está. Vamos a decir que es promedio, dos puntos y seguido. Hace ratito habíamos insertado el text box, no me hizo caso. Vamos a ponerlo de nuevo. Sí, promedio, hasta ahí. Y ese va a ser, por ejemplo, text promedio.clear. Ok, correcto. A ese se va a llamar txt promedio. Vamos a cambiar. Está seleccionado, verifico que esté seleccionado, entonces con calma, name. Aquí vamos a poner txt promedio. Así se va a llamar nuestra caja de texto. Sí, es correcto. Igual aquí puedes cambiar los colores, digo, no pasa nada. También vamos a ocupar, en este caso ocupó dos botones más, nuevo y salir. Bueno, entonces nos vamos a, aquí está el botón nuevo y otro botón más, ahí está. Entonces este se va a llamar en la propiedad texto, es la que vamos a cambiar. Hasta aparece ahí, ¿no? El botón 1 texto. Este se va a llamar nuevo. Este se va a llamar texto, se va a llamar salir. Ajá. Obviamente, pues este se va a llamar btn nuevo. Aquí está propiedad name. Btn nuevo. Sí, o botón nuevo. Este se va a llamar btn salir. Btn salir. Por lógica de mi programación estructurada. Y vamos a ingresar, en este caso, que ocupemos un listbox, me parece que es un listbox. Vamos a ver, si no recuerdo para qué o cómo, bueno, pues me voy a mi información y necesitamos listbox, usarla para mostrar los elementos de una lista, o un combo box, tendríamos que revisar, ¿sí?
Combo Box dice, muestra un cuadro de texto editable con una lista desplegable de varios elementos permitidos. Si tengo duda, bueno, pues lo pongo afuera. Y sí, sí se parece al que él tiene. Entonces ocupamos un Combo Box y lo arrastramos aquí. Tal vez más chico, ¿no? Para que no se confunda con el diseño. Sale, ahí está. Ok. Ya tenemos el diseño, vámonos a introducir los códigos. ¿Vale? Vamos aquí a la parte de internet, ahí tenemos el código. Nos vamos aquí para el vamos a poner estos dos. ¿Cómo lo logro? Acuérdate que tenemos que darle un doble clic a nuevo. Damos un clicazo y le ponemos lo que nos pide. Regresamos al diseño. Nos dice que en el código del botón ingresar btn cargar vector, acción clic, declaramos la declaración de variables, ¿sí? Especificando edades, proceso y salida, ¿no? Salida de la información, ese es en el de, va a ser en el de btn cargar vector. Nos regresamos, doble clic, le vamos a dar ahora pegar toda la información. Sí, por ahí estamos viendo que nos está marcando, ahorita checamos por qué. Bien, proceso, next, sí, estamos, sí pegué todo, a ver, déjame ver, sí, lo pegué, en sub y en class. En el de código del botón salir, únicamente la palabra end. Ahorita revisamos el video para que él nos diga qué pasó ahí, ¿no? Bien, en botón salir, nada más le vamos a dar end, vamos a dar end y listo. CBO edades, items clear. CBO edades no está declarado, por lo que es inaccesible debido a su protección. Obviamente, pues no está declarado, ¿no? Por ejemplo, aquí dim es edades 7 es de tipo entero, especificar las edades. Nos falta declarar, ¿no? Porque para eso entonces no está declarada esa opción. Bien, ya nos adelantamos, ya tenemos todo el diseño. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Si está completo, para mí está completo, obviamente. Punto clear, edades. Si está bien escrito todo, no hay problema. Bien. Ok, vamos a ver, observar, ya estamos listos para ver la comprobación. Vamos a verlo, cómo lo explica él y vamos a concluirlo, ¿no? En este video vamos a revisar las estructuras de datos. Una estructura de datos permite procesar una colección de datos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la lista de notas de alumnos. Procesar esta lista de forma independiente con variables simples sería muy difícil. Por el contrario, las estructuras de datos facilitan la manipulación y organización. Las estructuras de datos se subdividen en estáticas y dinámicas. Estructuras de datos estáticas, espacio fijo establecido de memoria. Tenemos, por ejemplo, los arrays, que pueden ser vectores y matrices, las cadenas, registros y ficheros. Por otro lado, las estructuras de datos también se subdividen en dinámicas. No tienen restricciones ni limitaciones en el espacio usado en memoria. Por ejemplo, tenemos las listas, que pueden ser pilas y colas. Tenemos además listas enlazadas, árboles y grafos. Vamos a revisar, pues, los arrays o arreglos como primera estructura de datos. Arrays es un conjunto finito y ordenado de datos homogéneos. Los arreglos pueden ser de una dimensión, vector, o de dos dimensiones, llamados matrices, o n dimensiones, llamados matrices multidimensionales. Array unidimensional, o conocido también como vector. Vamos a ver ahora la sintaxis de un vector. En este caso, la sintaxis de Visual Basic, tenemos el tipo de datos de los elementos del vector. Al inicio, pues, tenemos el nombre del vector,
tenemos que especificar además el número de elementos que va a tener este vector. Y debajo, pues, para la asignación de valores, simplemente entre paréntesis le indicamos en qué índice del vector le vamos a enviar un valor específico.